Hola, hola, hola. Esto es Gramática con Sergio y hoy podéis ver un poco mi habitación, desde donde grabo los vídeos y desde donde hago la mayoría de las cosas. Pero bueno, esto va a ser un momento solo y va a desaparecer. Hoy vamos a intentar un ejercicio un poco avanzado. Es un ejercicio de nivel superior en el que vamos a intentar ordenar todas las formas del modo indicativo en una línea temporal. Normalmente el estudiante de español tiene problemas con el modo subjuntivo, ¿sí? El indicativo es como, el indicativo es muy fácil, bla, bla, bla. El indicativo es más difícil. O sea, utilizar correctamente el modo indicativo es mucho más difícil que utilizar correctamente el modo subjuntivo. Entonces, bueno, yo me voy a pasar ahora a una pizarra y vamos a hacer la explicación del ejercicio, ¿no? Vamos a intentar colocar las formas del indicativo de manera ordenada en una línea temporal. Venga, vamos a intentarlo. A ver, venga. Si hablamos del indicativo, estamos hablando de todo esto, ¿sí? Del presente de indicativo, del pretérito perfecto o pretérito compuesto, pretérito perfecto compuesto, del pretérito imperfecto, del pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, del pretérito pluscuamperfecto, del pretérito anterior, que está un poco así como en desuso, pero ahí sigue, del condicional simple, del condicional compuesto, del futuro simple o futuro imperfecto y del futuro perfecto o futuro compuesto. Si nos damos cuenta, en español normalmente hay una forma simple, por ejemplo, como, y hay una forma compuesta que se va a formar con el verbo haber, en presente, más el participio del verbo comer, comido. ¿Cómo? He comido. Ese paralelismo, ese espejo que se da entre todas las formas del verbo, se da en presente, se da en pasado y se da en futuro. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar por el presente. El presente, pues lo vamos a colocar, vamos a hacer esto un poco más pequeño. El presente lo vamos a colocar en el presente. Y el presente va a tener un valor temporal de presente futuro en español. Es decir, el presente va a empezar, podemos decir que empieza en esta línea y va a tener un valor, no sé, es imperfecto. ¿Sí? El presente es imperfecto. ¿Qué significa que el presente es imperfecto? Significa que no termina, que no está terminado. ¿Sí? Entonces puedo utilizarlo con valor de presente y con valor de futuro. El pretérito perfecto es la siguiente forma que voy a utilizar. El pretérito perfecto, hemos dicho que se forma con el presente del verbo haber más el participio. Comer, he comido. El pretérito perfecto está conectado con el presente porque el pretérito perfecto tiene la capacidad de estar conectado con el aquí y el ahora. Pero puede ir tan hacia atrás como se quiera. Yo puedo decir, por ejemplo, el ser humano ha vivido en la Tierra toda su existencia. Sí, es una frase un poco extraña, pero estoy utilizando el pretérito perfecto para hablar de un pasado muy, muy, muy lejano. La clave está en que yo me sitúo dentro de ese espacio de tiempo. Desde ese pasado muy lejano hasta hoy en día, hasta el aquí y el ahora, el ser humano ha vivido en la Tierra. Entonces, decir que el pretérito perfecto es un pasado cercano es un error. El pretérito perfecto es un pasado que está conectado con el presente. Bien, ya hemos colocado el pretérito perfecto y el presente. Son las formas, digamos, más sencillas. Vamos a eliminar estas flechas porque si no se ensucia todo. Vamos a seguir presente, pasado. No vamos a ir al futuro, que es más sencillo, y luego vamos al pasado. Vamos al futuro. El futuro simple, que hemos dicho también, o imperfecto, se va a situar pues desde el futuro hacia adelante, ¿no? En ese caso no hay complicación. El próximo día iré a tu casa, ¿no? Pues futuro hacia adelante, iré a tu casa. Es imperfecto porque aún no ha pasado. Por eso es imperfecto. O futuro imperfecto o simple, ¿sí? Es simple porque no tiene haber. Por eso es simple. El futuro compuesto
se relaciona con el futuro simple y se forma con el verbo haber en futuro. Yo habré, tú habrás, él habrá, habremos, habréis, habrán, más el participio del verbo. Por ejemplo, el verbo comer, habré comido. Habré comido es el futuro compuesto del verbo comer. ¿Cuándo utilizamos ese futuro compuesto? Ese futuro compuesto lo coloco entre el presente y el futuro porque es el pasado del futuro. ¿Y eso cómo se explica? Normalmente yo voy a utilizarlo marcando una línea temporal en el futuro y hablando de una acción que va a estar terminada en ese momento. Por ejemplo, a las 7 de la tarde de hoy ya habré terminado. Mi acción de terminar va a pasar antes de las 7 de esta tarde. Entonces podemos decir que es un pasado del futuro. Se sitúa entre el presente y el futuro y termina antes del futuro. O sea, es un tiempo perfecto antes del futuro. Vamos a seguir con los pasados. En los pasados, en el español, pues se complica un poco la película, ya sabéis, ¿no? Los que estudiáis español, pues sabemos que los pasados complican la historia. Vamos a empezar con el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es imperfecto, ¿sí? Es un tiempo que sirve para todo, no sé. Es un tiempo que no termina. Es imperfecto. O sea, lo puedo estirar hacia el futuro y hacia el pasado. Normalmente en el pasado lo voy a utilizar para hablar de contextos, para describir situaciones, pero no para hablar de acciones, ¿sí? Para hablar de acciones voy a utilizar el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Los sitúo en la misma línea porque ellos comparten espacio temporal. Entonces, uno de los principales problemas que tiene el estudiante de español es ser capaz de identificar y de diferenciar cuándo utilizar pretérito imperfecto y cuándo utilizar pretérito indefinido. Sigamos con el condicional simple. El condicional simple tiene un valor de pasado, pero... O sea, un valor de pasado. Tiene un valor imperfecto, perdón. Se utiliza en el pasado, se utiliza en el presente y se puede utilizar en el futuro. Lo mismo, vuelvo a la idea de es una forma imperfecta y al ser imperfecta podemos encontrar estructuras con valor de presente, por ejemplo, o con valor de futuro. Yo iría mañana, yo iría ahora. O yo creo que estaría allí en pasado. Entonces, es una forma imperfecta. Significa que se puede utilizar en cualquier línea, en cualquier momento de la línea temporal. El condicional compuesto se forma con el verbo haber más el participio del verbo del que estemos hablando. Yo iría, yo habría ido. Va a ser siempre una negación, un lo que no pasó. Es un pasado del pasado, pero que no pasó, ¿sí? O sea, si yo digo que yo habría ido, significa que yo no fui. El condicional compuesto es bastante fácil de utilizar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Simplemente, yo habría ido, pues eso significa que no fui. Y nos quedan el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior para acabar con este ejercicio. El pretérito pluscuamperfecto, yo había comido, yo había cantado, lo voy a conectar con el pretérito imperfecto. Es el pasado del pasado y lo conecto con pretérito imperfecto porque se forma con el pretérito imperfecto del verbo haber, yo había, más el participio. Yo había comido cuando tú llegaste. Es un pasado del pasado. Es la forma pasada que más se utiliza. Luego tenemos el pretérito anterior, que está un poco en desuso, es una forma más literaria y que encontramos con un valor en realidad tiene un valor de pretérito indefinido, pero como más inmediato. Por ejemplo, podemos encontrarlo en formas del tipo en cuanto hube salido o cuando hube salido, que en realidad tiene el mismo valor que cuando salí, y en una forma coloquial vamos a utilizar cuando salí. Pero sigue viva esa forma, el pretérito anterior. Su forma es el pretérito indefinido del verbo haber, hube, yo hube, tú hubiste, el hubo, más
lo diré. Más el participio de pasado. Cuando hube comido, salí a buscarte. Es un poco como rebuscado, como digo, tiene un valor muy literario más que un valor coloquial de comunicación. Entonces, bueno, hasta aquí el ejercicio. Se me ocurrió que, bueno, es un ejercicio que yo intento hacer en niveles superiores. No me parece que sea fácil. Aquí hay mucho que explicar. Podríamos hacer un vídeo de cada uno, que está claro, ¿no? Que me gustaría hacer un vídeo de cada uno de los tiempos, ¿sí? Del presente, del pretérito perfecto, del imperfecto, de sus usos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Esto va a ser como una especie de introducción al modo indicativo, que normalmente es como, qué difícil es el subjuntivo, qué difícil es el subjuntivo. Difícil es el indicativo. El subjuntivo no es tan difícil. Pues nada, hasta la próxima en Gramática con Sergio. Espero que, no sé, que os haya servido de ayuda o que os haya servido como motivo para investigar más formas, para seguir trabajando en las formas del indicativo, que en realidad es donde está el problema. Venga, hasta la próxima.